Soy la profesora Frances Ruiz Alfaro, catedrática auxiliar del Departamento de Psicología, específicamente del área de Psicología Clínica, así que agradezco al CUSEP. ¿Ustedes saben lo que es el CUSEP? ¿Sí? ¿No? CUSEP es el Centro Universitario de Servicios y Estudios Psicológicos, y ese nombre bien grande lo que quiere decir es que es la clínica de servicios psicológicos gratuitos a la comunidad, no solamente universitaria, sino a Puerto Rico en general. Así que se ofrecen servicios de psicoterapia individual, de pareja, de familia, servicios de evaluación psicológica, psicométrica, ahora también en el área de autismo. Así que es un espacio también que se promueve y se trabaja investigaciones de otras áreas también del departamento, no solamente el área de psicología clínica. Y es un espacio también donde se provee apoyo a la comunidad, incluso en otras ocasiones donde se ha necesitado hasta apoyo a nivel quizás de la comunidad universitaria y fuera también de cuando ocurren situaciones particulares a nivel quizás hasta social, desastres naturales o demás, por ahí se canalizan servicios directos a la comunidad. ¿Okay? Así que este ciclo de espacios de conversación lo trae CUSEP para que podamos entonces salirnos de ese espacio, yo creo, porque incluso está en el edificio Rivera, en la Avenida Universidad, tampoco está acá dentro de la del recinto, así que un poco lo que se trabaja acá en ese edificio, en ese cuarto piso, también poderlo, ¿verdad?, llegar a estos otros espacios dirigidos a la comunidad universitaria para que entonces tenga como mayor pertinencia y demás. Así es que en el día de hoy, vamos a ver, en el día de hoy, esta mañana, este ratito, vamos a estar haciendo un breve recorrido por el trastorno del espectro de autismo. En efecto es breve porque si ustedes me dejan a mí hablando sobre el tema, yo podría estar, ¿verdad?, un semestre completo, más que un semestre completo, un año completo, así es que bueno, vamos a ver qué se puede hacer en una hora. Pero además de eso, vamos a hacer un breve recorrido por el proyecto de evaluación diagnóstica y de investigación que estoy trabajando yo creo que desde el año pasado, la investigación y este semestre particularmente es cuando empezamos formalmente con el ejercicio de evaluación y de adiestramiento a nuestros estudiantes de psicología clínica en algunos instrumentos que son los gold standard de evaluación allá en el CUSEP. También, como parte de la reflexión para hoy, será proponer un poco de ese distanciamiento en el lenguaje tradicional del déficit, acercándonos a una óptica de posibilidades. Y por eso quizás ese título, ¿verdad?, que está allí, que trataba yo de ver cómo hacía ese maridaje sobre el trabajo que estamos haciendo aquí en el recinto. Así que un poco me gustaría escucharles a ustedes, porque este monólogo para mí no me funciona mucho. ¿Cuál es el imaginario social que tenemos sobre una persona en el espectro autismo? Una persona muy fría, que, ¿verdad?, se tiende a pensar que realmente no es social, no tiene ningún tipo de empatía, piensa muy literalmente, ¿verdad?, no entiende chistes, todo ese aspecto de... ¿Qué más? Para los niños que no hablan, que son no verbales, que no te miran a la cara, que no se relacionan contigo en como imaginary play. Juego imaginativo. ¿Qué más? ¿Qué es eso que nos ha presentado quizás, porque ese concepto de imaginario social, ¿verdad? ¿Qué nos ha presentado quizás los medios de comunicación, Hollywood, sobre la figura de una persona en el espectro? Además de lo que han dicho. Que son personas que no tienen manera de acoplarse a la sociedad, a las personas. Eso es lo que se enseña. Así que como tú traes, ¿verdad?, lo que se enseña, y un poco entonces lo que nos trae tanto la literatura en el tema es reconocer entonces precisamente que eso siempre es así, no necesariamente. ¿Qué ideas sostienen, ustedes creen, ese imaginario? Esas creencias, ¿verdad?, o esas ideas que ustedes han señalado aquí, que son muy atinadas porque ciertamente es lo que se perpetúa en la televisión, lo que se perpetúa en las preconcepciones que tenemos. Pienso que poder incorporarse a estas personas no se puede incorporar de manera
completamente en una sociedad, como que siempre va a haber siempre va a tener algo, exacto, esa distancia en poder como que sostener una vida bastante normal de todo lo que se considera. Ok. Ciertamente, como decía la compañera, también el hecho de que muchas de estas personas pues, prefieren no trabajar porque ¿verdad? El sistema que tenemos ahora mismo de trabajo, tanto el servicio al cliente, no es agradable, no es inclusivo a personas que tienen otras capacidades, y entonces es como que no trabaja es el fin del mundo. Ajá. Que es verdad. Ajá. Porque no trabajar está vinculado ¿a qué? Al éxito. A trabajar está vinculado, sí, a lograr el éxito, ¿verdad? A las expectativas que socialmente se tienen de nosotros. Sí, la independencia, y eso mismo pues va a lo que estamos trayendo de que no pueden vivir sin tener ayuda de otra persona, como que no pueden sustentarse, no pueden ser un ente social como singular, o sea, como una persona sola que pueda llevar a cabo diversas cosas. Y ciertamente, ¿verdad? Esto está arraigado a una óptica en particular, ¿verdad? De lo que podría ser el espectro de autismo. Es decir, el espectro, vamos a ver aquí, que precisamente por eso se llama así, espectro, porque tiene una amplia variabilidad de su presentación. Así que, de que requiere apoyo, claro, requiere apoyo, pero ahí nos tenemos que preguntar, nosotros, ¿queremos apoyo? Porque aquí yo requerí mucho apoyo, gracias a aquel colega y acá el otro colega, para poder estar aquí y tener el adapter y el colgador y lo otro, ¿verdad? Así que nada, pero un poco vamos a ir pensando sobre esto. Hay diferentes miradas que tratan de explicar o de dar cuenta de esa alta complejidad que hay a la hora de tratar de explicar qué es el autismo. Se trata de buscar si hay una etiología. Etiología significa la causa, ser una causa que pueda decirnos que médicamente hay unas configuraciones genéticas, vamos a decir así, o que impactan entonces el desarrollo de una persona, impactan neurológicamente, fisiológicamente, al punto de que la presentación clínica de esta persona sea consistente con el espectro de autismo. Ese modelo biomédico es el que surge, ¿verdad? Cuando se empieza a acuñar el término, y particularmente muchas de las críticas van vinculadas a que es un modelo que reconoce el autismo desde el lenguaje del déficit. Y ese lenguaje ustedes lo conocen, ¿verdad? Sí. El lenguaje de lo que le falta, ¿verdad? De lo que no tiene, que lo pudieron aquí acuñar y apalabrar un poco cuando estábamos hablando sobre ese imaginario social que hay. También está el lenguaje, el modelo de la diferencia. También lo escuchamos aquí un poco en esa mirada al imaginario. Es diferente, ¿por qué no puede por sí mismo esto? Es diferente porque se relaciona de unas formas que quizás no son las esperadas, ¿verdad? Socialmente. El lenguaje de los impedimentos. Y dentro de ese modelo de impedimento también está la mirada más individual, haciendo ese enfoque o ese énfasis en impedimentos como que proviene del individuo, porque no tiene estas capacidades, o la mirada de impedimentos como que el problema es que el entorno social, las expectativas del entorno, ¿verdad? Que se supone que usted es una persona independiente, autónoma, que cumple con unas expectativas socialmente, económicamente, y no lo está logrando. También socialmente impacta el asunto de que es el Estado quien está llamado a proveer servicios y apoyos de una forma consistente y apropiada para las personas que no cumplen con esas expectativas. También hay otros modelos críticos reflexivos, que intentan hacer una mirada quizás hasta un poco más, ¿verdad? Ellos mismos a veces llaman como radical, de lo que es la posibilidad de mirar el lenguaje de los diagnósticos. Y si usted está aquí, yo asumo que usted tiene quizás algún interés por la de la psicología. No quiero asumir que todo el mundo aquí son estudiantes o colegas o demás de la de la psicología, pero ese lenguaje de los diagnósticos, que es un lenguaje muy vinculado al modelo del déficit, opera también en función de algunas áreas, ¿verdad? A nivel social, político, y
hay posturas muy críticas sobre el uso de ese lenguaje, ¿no? Así que esto como para reconocer que existe literatura diversa para acercarnos a ¿verdad? A este concepto que a veces utilizamos de forma indistintivamente o que lo utilizamos muy coloquialmente. ¿Qué nos dice la literatura sobre el tema? Pues empezamos con un recorrido de etimología. Autismo proviene del griego autos y significa sí mismo, así que es la vuelta en lugar de hacia afuera lo social, hacia adentro, ¿verdad? Sí mismo. Fue Leo Kanner en el 43 quien introdujo el concepto de autismo infantil temprano para describir a un grupo de niños con quienes él estaba trabajando y tenían unas áreas de deficiencias, particularmente en esa área social. Blower también ya había dicho en el 1911 para describir el retiro o aislamiento activo de sus pacientes alejados del área más de interacción social. La literatura en la actualidad reconoce una alta prevalencia del diagnóstico, y quizás eso es lo que también les llama la atención a algunos de ustedes, ¿verdad?, de llegar aquí. En el CDC, en 2023, así que esto fue otros días, en marzo particularmente, dijo que 1 en cada 36 personas puede estar en el espectro de autismo. En Puerto Rico, las estadísticas que tenemos son del 2011, así que, pero de todas maneras relataban la proporción de 1 en 62. Según lo que quizás ustedes también han escuchado, se hace referencia a que esa prevalencia se supone que va en aumento, ¿verdad? Y ahí también hay reflexiones críticas sobre por qué ha aumentado tanto, ¿verdad?, la tasa de diagnóstico de autismo, ya sea por, hay quienes pueden decir, pues por la famosa detección temprana, que vamos a mirar aquí un poco más adelante, de que antes no se hacía una evaluación tan temprana, lo que permite entonces ahora que se puedan identificar. La edad que la literatura señala que se puede evaluar el autismo a partir de los 12 meses, siendo los 18 meses de edad una edad bastante confiable, ¿verdad?, para establecer el diagnóstico. Así que estamos hablando de niños bien pequeños, ¿verdad? Y esto a veces contrasta las ideas que hemos escuchado quizás coloquialmente anteriormente sobre, por ejemplo, alguien mencionó ahorita el desarrollo del habla, sobre que el habla es algo que se puede desarrollar más adelante, ¿verdad? Como dice, no, espera que él va a hablar, ¿verdad? Uno puede escuchar ese tipo de comentarios. Y una cosa son cuando hay dificultades de habla, comunicación, y otra cosa es cuando hay señales asociadas al autismo, aunque pueden coexistir, ¿verdad? Pueden coexistir, pero no porque un niño tenga dificultades de habla, automáticamente podemos pensar que es un niño que está en el espectro de autismo. Se observan también algunas diferencias por género. Es 4 veces más común en niños que en niñas, de acuerdo al CDC. Otros trastornos del neurodesarrollo como el TDAH también presentan una mayor prevalencia en niños. También hay un gran aumento en investigaciones, específicamente en estas diferencias por género, resaltando cómo la presentación clínica en féminas difiere significativamente de la presentación en varones. Pero también parte de las posturas críticas al respecto dan cuenta de que entonces, ¿qué tenemos que mirar? Porque al fin y al cabo el género lo miramos como una construcción social, y entonces ¿quiénes somos los que estamos evaluando, ¿verdad?, allí? Así que ¿cuáles son esas expectativas que tenemos en cuanto al tipo de juego o a las destrezas, ¿verdad? Así que podemos reconocer esa reflexión, pero ciertamente hay que hacer esa mirada, esas expectativas del desarrollo, reconociendo el contexto de la persona. Los instrumentos de evaluación también, ¿verdad? Se han estudiado al respecto, y hay unos instrumentos en particular que se les conoce como el gold standard en el proceso de evaluación, lo vamos a mirar brevemente más adelante, pero parte del asunto también reconoce de que es la observación clínica, ¿verdad?, de quien establece el diagnóstico. Así que en ese aspecto es una postura sumamente ética importante que hay que sostener, porque se han encontrado algunos patrones de conexiones diferentes en el cerebro en el contexto de niñas versus niños. Todo esto que hemos conversado también da cuenta de lo que les mencioné al principio sobre cómo hay una alta variabilidad del TEA, que es las siglas del trastorno del espectro de autismo,
en sus diferentes áreas, ya sea en el dominio del lenguaje, destrezas de interacción social y conducta, tiende a ser variable. Hablábamos al inicio aquí sobre esa reflexión de ese imaginario social, y ese imaginario que construimos aquí en esta conversación daba cuenta de una mirada del espectro, ¿verdad? La mirada que es la que hemos visto quizás más en los medios. Pero el dominio del lenguaje puede ser sumamente diverso. Pueden haber personas en el espectro de autismo que puedan utilizar oraciones, puedan tener algún intercambio de comunicación, un diálogo. Y ciertamente hay unas particulares y unas dificultades en el área social de la comunicación, sí, tienen que verlas para que puedan estar en el espectro. El perfil de capacidades cognitivas, de aprendizaje, pensamiento y resolución de problemas también puede ser variable. A través de su vida, el nivel de ayuda que requiere puede transformarse. El nivel de ayuda que requiere en un momento cuando recibe el diagnóstico puede ser mayor versus posteriormente cuando ha recibido intervenciones y tratamientos al respecto. Hay que mirar el DSM, pues porque al fin y al cabo estamos hablando de autismo y el espectro de autismo está constituido como tal en un documento que es el DSM-5, texto revisado. Trastorno revisado, ¿verdad? Ese lazo está bien chévere. Está cobijado dentro que es la sombrilla de trastornos del neurodesarrollo. Incluyen categorías diagnósticas que inician en etapas de desarrollo temprano. Sin embargo, esto no significa que solamente se puede establecer un diagnóstico en las etapas tempranas, ¿verdad? Lo que sí significa es que tienen que haber señales desde las etapas tempranas, es decir, tiene que haber en el historial de esa persona y de quienes estaban brindándole los cuidados en esa crianza, y en la escuela o en otros entornos, tiene que haber evidencia de esas dificultades desde etapas bien tempranas. También refleja un componente genético, aquellos diagnósticos que están en esas sombrillas como el espectro de autismo. La etiología es desconocida, yo les dije anteriormente, la causa, pero se plantea que podría involucrar entre 350 genes, o sea que esto es algo exageradamente abarcador. Se observa comorbilidad entre esos mismos trastornos del neurodesarrollo también. Aquí solamente vamos a mirar cómo se movió. Anteriormente estaba en el DSM-4 revisado, estaba el autismo en relación a otros diagnósticos como el famoso Asperger, que también ustedes tienen que haber escuchado, que ya no se contempla en el DSM-5, se contempla en el ICD, pero eso es otro manual de clasificación, y el trastorno pervasivo de desarrollo. El DSM-5 entonces lo que hace es que cobija estos tres diagnósticos en lo que es el trastorno del espectro de autismo dentro de la sombrilla del trastorno de neurodesarrollo. El diagnóstico de autismo incluye dificultades en dos criterios, criterio A y criterio B. El criterio A es el área de comunicación e interacción social. ¿Qué dificultades se pueden observar allí? Déficits en la comunicación e interacción social en diferentes contextos. Incluye dificultades en esa reciprocidad socioemocional. Presenta problemas en la comunicación no verbal, y ahí es bien importante el uso de los gestos. Y ustedes me han visto a mí que yo he estado aquí gesticulando, ¿verdad? Pues esto es muy también pero es el uso de los gestos, no solamente estos gestos, sino hay diferentes tipos de gestos instrumentales, informativos, emocionales, demás. El contacto visual, el famoso contacto visual que mencionaron aquí un poco, ¿verdad? También es una de las áreas, porque el contacto visual es una forma en la que nosotros modulamos la comunicación en esa interacción social. Aquí yo estoy hablando y cada vez que yo encuentro que hay dos ojos mirándome, usted sabe que yo lo estoy buscando para ver si estoy haciendo sentido en lo que estoy diciendo o yo no hago sentido, ¿verdad? Dificultades también ajustando su conducta a varios contextos sociales. En el caso de los niños pequeños, como mencionaron ahorita, ese juego imaginativo, las interacciones con pares, el tipo de juego. En una interacción de juego que usted pueda ver a niños jugando, hay diferentes tipos de juego. Hay juego cooperativo, juego paralelo, y eso es parte de lo que se observa para la hora de dar cuenta de cómo es ese juego, cómo es esa interacción, cómo es ese compartir afectivo, no solamente en el área de juego, sino también en las interacciones con sus cuidadores. Otro de los señalamientos que hicieron aquí anteriormente sobre ese imaginario social
de una persona del espectro de autismo tomaba en consideración los afectos, el apego. Una persona del espectro de autismo, al igual que una persona en un desarrollo neurotípico, también tiene la posibilidad de establecer apego y desarrollar y compartir afectos. Lo que pasa es que quizás no cumple o se circunscribe a esas expectativas, ¿verdad?, normativas sociales. La comunicación e interacción social, ¿qué podríamos ver allí? El uso de palabras o de frases, si es un lenguaje no verbal o si incluye palabras o frases, la respuesta al nombre. La intención comunicológica, yo puedo hablar, pero detrás de ese lenguaje que yo expresé, ¿cuál es la intención? ¿Verdad? Allí, de comunicar. Atención conjunta, de la atención conjunta podemos estar un semestre completo hablando de qué es eso, ¿verdad? Pero un poco cómo yo puedo referenciar aquello que quizás está fuera de mi alcance, por darles un ejemplo, sin tener que utilizar un lenguaje. Yo puedo compartirles a ustedes de qué chévere está aquello que está allá, sin decirles mucho, y le estoy haciendo gestos, y le estoy haciendo una mirada, miro para allá, las miro acá y vuelvo, conectamos, que lo utilizamos mucho también. El uso de los gestos, la interacción social recíproca, ese contacto visual, las expresiones faciales cuando son dirigidas a otros que tienen ese propósito, esa intención de comunicar, la calidad de esos acercamientos sociales, de esa respuesta social, de esa reciprocidad, la imaginación y creatividad en el diálogo o en el juego simbólico también es un elemento importante que se observa, y particularmente cuando estamos trabajando con niños pequeños. El criterio B, entonces, toma en consideración aquellos patrones repetitivos y restrictivos de conductas e intereses. Antes de adentrarme aquí, también quiero hacer referencia a que con un solo elemento de lo que yo he dicho aquí, no es suficiente para establecer un diagnóstico. ¿Okay? Tiene que cumplirse aquellos elementos que miramos en el criterio A y elementos del criterio B. ¿Okay? Aquí es importante también tomar en consideración múltiples factores como la etapa del desarrollo de la persona. Ya vimos que hay diferencias por género, así que son otros elementos a considerar a la hora de evaluar el contexto de la persona. El patrón repetitivo hace referencia a movimientos estereotipados, movimientos que puede ser como, vamos a pensar en movimientos repetitivos o un caminar en punta que es muy común que usted lo escuche como una señal asociada al autismo, pero bien puede ser un elemento más sensorial que sigue estando en esta área de patrones repetitivos. Sin embargo, no porque una persona camine en puntas inmediatamente estamos hablando de que hay criterios para el diagnóstico. ¿Okay? Intereses restringidos, así que puedo pensar en un joven, un adolescente, un adulto, tengo una conversación, pero la conversación está circunscrita a unos temas muy específicos. Por ejemplo, el tema de las ballenas, ¿no? Y los tipos de ballenas que hay. Y entonces uno en la conversación es muy común, y aquí en Puerto Rico, nuestra cultura, sabemos que vamos de 3 temas simultáneamente en una conversación, ¿verdad? Pues la dificultad que puede tener esa persona ciertamente en poder ajustarse a esos cambios en la temática, al fin y al cabo no muestra ese interés en ajustarse, pues porque el interés está restringido a esas particularidades suyas, a sus intereses. La insistencia en rutinas inflexibles, y esa inflexibilidad es un patrón bastante consistente. Puede ser también esos patrones rituales a nivel de conductas verbales, pero también conductas no verbales. Y ya les mencioné los intereses sensoriales inusuales. En el área sensorial también nada más podríamos tener un semestre de educación, y no la daría yo, la tendría que dar un terapista ocupacional con enfoque sensorial que nos pueda dar luz allí específicamente en esos sentidos. Si ustedes recuerdan cuando quizás eran más pequeños, ¿verdad? Porque todos somos pequeños todavía, aquellas cancioncitas que habían para los sentidos, ¿verdad? ¿Cuántos sentidos eran? 5 sentidos. Pero cuando usted habla en esta área sensorial, cuando se estudia en la actualidad, no son 5 sentidos, van por el 8º sentido, ¿verdad? Así que esto es importante tomarlo en consideración, porque nosotros estamos aquí desde las ciencias sociales, podemos estar hablando desde la psicología, pero ciertamente estamos todavía hablando desde la gringola, desde nuestra especificidad.
¿Okay? Así es que ya les mencioné aquí algunos de estos. Los síntomas ya les mencioné que tienen que estar presentados desde etapas tempranas en el desarrollo, pero no necesariamente evidenciarse hasta que las demandas sociales así lo exijan. ¿Okay? ¿Dónde una persona o un niño puede tener demandas sociales que no tenía en la casa? En la escuela. ¿Verdad? La escuela es un entorno que está plagado de experiencias sociales, donde tienes otros adultos que usted se quita los zapatos y empieza a caminar por el salón y le dice, fulano, zapatos, ¿es que en casa yo camino descalzo? Sí, pero estaba en la casa, bueno, ¿verdad? Y empieza uno a internalizar esa idea de que hay unos espacios donde se permiten o se hacen unas cosas y otros que no. ¿Okay? Vamos a ver si ahora en el salón de clase ustedes llegan descalzos. Causan dificultades significativas en diversas áreas del funcionamiento, así que esto no, para que se convierta en el espectro de autismo, para que se convierta que en efecto se cumplen con los criterios, tienen que haber los criterios del A, al menos 2 de los criterios del B, y tienen que causar dificultades significativas, ¿no? Estos déficits tampoco se explican por otro trastorno. Así que para nosotros poder responder a cada una de estas áreas significa que hay que hacer un proceso exhaustivo de evaluación. No puede ser en una reunión donde ya yo hablé con una persona o ministré algún cuestionario, llegué a esta conclusión. Porque ¿cómo yo puedo explicar todo esto? También toma en consideración la conversación con otros colegas, es decir, el trabajo multidisciplinario es sumamente importante. Porque también hay diferentes niveles de severidad. El nivel de severidad habla cuánto apoyo necesita la persona. Y ya yo les mencioné anteriormente que el apoyo puede ser variable, ¿no? Nivel 3 es el que requiere apoyo muy sustancial, nivel 2 requiere apoyo sustancial, nivel 1 requiere apoyo. Siempre va a requerir apoyo, porque por eso es que cumple con los criterios de un diagnóstico, ¿verdad? Pero cuánto apoyo es variable. El DSM va específicamente a cada uno de ellos por motivos de tiempo, ¿verdad? Voy a ir rapidito, pero es solamente un ejemplo. Como a nivel de lenguaje yo puedo ver, como les mencioné ahorita aquí, nivel 1, una persona que puede comunicarse en oraciones o frases. Una persona a nivel 2 puede utilizar el lenguaje expresivo con oraciones simples o con frases puramente. Nivel 3, o palabras, perdóname. Y nivel 3, una persona que es no verbal, ¿verdad? Que no utiliza ese lenguaje expresivo de esa forma, por darles un ejemplo. Hablamos de esa detección temprana y es importante reconocer que la presentación clínica puede variar por edad. En el caso de la niñez, importante ver la interacción social, cómo está esas destrezas incluso que esperaríamos previo al desarrollo del lenguaje. ¿Cuál ustedes pueden pensar que pueda ser una destreza que yo esperaría en un niño bien pequeño antes de que empiece a decir palabras? Contacto visual, ¿qué más? Tomar aquello que me interesa, ¿qué más? Así que son elementos que tengo que tomar en cuenta. El auditivo es bien importante. Yo puedo mirar un niño que yo lo llamo por su nombre en un ejercicio de evaluación y no se gira a mirar. Lo llama el papá, la mamá, no se responde al nombre. Pero ¿cómo yo puedo determinar si escucho o no escucho si yo no lo he llevado a una evaluación audiológica? Así que esos son elementos importantes a considerar. El uso de los objetos, el uso de los materiales es muy importante. Es común que usted vea los carritos, ¿verdad? Ese es otro ejemplo bastante clásico. Sin embargo, eso de colocar los carritos no es inmediatamente un criterio para un diagnóstico de autismo. Yo he podido tener chicos en mi oficina que colocan los carritos uno al lado del otro, alineando, y tener el papá o la mamá decir, ¿qué? Es lo que le decía, ¿qué está haciendo? Claro, pero entonces yo me meto en el juego y trato de ver qué pasa con esa línea de carritos. Hay algunos que me han dicho, es que hay tapón, van para la escuela. Así que hay un contexto en ese juego, hay un propósito en ese juego, ¿verdad? Es bien importante tomar en cuenta los contextos en los cuales está involucrada la persona, no solamente el hogar, aunque son una fuente importante, pero a veces pasamos más tiempo en la escuela que lo que pasa en la casa, así que la información que puedan proveer esos maestros siempre es sumamente valiosa. En la adolescencia, esa interacción social,
Ahí está esos trenes, un ejemplo de esos intereses o temáticas restringidas. Conozco los diferentes tipos de trenes, los diferentes tipos de motor, y ese es un tema recurrente. Conductas que pueden ser estereotipadas, que no tienen un propósito. La catatonia también dice el DSM, que es un área, una señal de presentación clínica que puede darse también en la adolescencia. En la adultez, esas dificultades en la interacción social, porque las demandas sociales van desde la niñez aumentando y complejizándose. Las conductas también, y podemos ver desde la adolescencia a la adultez esa señal de literatura, mayor ansiedad ante no lograr esas expectativas sociales, ¿no? Les mencioné esa importancia del trabajo multidisciplinario, desde ocupacional, sensorial, habla y lenguaje, neurología, psicología, educación, genética, ¿no? Otras áreas, trabajo social, podemos seguir nutrición, podemos seguir, ¿verdad?, mirando allí. Y esto un poco como para que ustedes recuerden esa frase que tienen que haber leído en algún momento, ¿verdad? Eso de que el todo es más que la suma de sus partes, esa mirada gestalt, que recurre también aquí a reconocer que en la medida en que miramos al principio hay múltiples modelos para explicar el autismo y múltiples miradas también a la hora de nosotros acercarnos a evaluación o investigación. Tenemos que reconocer esto, ¿no? Y esto ciertamente puede ser algo muy, vamos a pensar aquí, en el contexto acá. Piensen en el contexto de una familia. Una familia en la que el niño ha recibido un diagnóstico en el espectro de autismo. Un diagnóstico, vamos a pensar, acertado porque fue por un equipo multidisciplinario con múltiples pruebas y demás. Vamos a pensar entonces cómo se vería la agenda diaria de ese niño requiriendo servicios y citas en cada una de estas áreas. Siendo entonces los servicios terapéuticos de ocupacional, habla y lenguaje, aquellos que requiere con mucha frecuencia, es decir, 2 veces a la semana, 3 veces a la semana, psicología 1 vez a la semana. Así que aquí estamos mirando entonces también esa otra cara de lo que es ese diagnóstico. No es puramente establecer los criterios y ya, ¿qué pasa después? ¿Verdad? ¿Qué pasa después? Es un elemento que también nos compete a nosotros en las ciencias sociales y en la psicología. Y parte desde ahí entonces es también reconocer cuál es nuestra postura dentro de lo que es asumir el reto del trabajo con las personas en el espectro y sus familias. Trabajar con las personas en el espectro no puede ser en el vacío, ¿verdad? Siempre cuando hago referencia a procesos, por ejemplo, de evaluación, puedo decir que el trabajo con la familia, fulano, mengano, que es un trabajo en conjunto. Y aquí es bien importante asumirnos desde una epistemología reflexiva, reconocer desde donde nos posicionamos, ya sea la evaluación, la investigación, la intervención, no desde una postura como un producto acabado, ya, obtuvo el diagnóstico, se acabó. No, aquí no hay nada que esté escrito en piedra. Así es que es bien importante entonces trazar caminos de posibilidades, mirarlo entonces como un camino por recorrer. Ese lenguaje del diagnóstico es bien importante, reconocer ciertamente esa mirada tan puramente tradicional, pero reconocer también que el lenguaje de los diagnósticos es un lenguaje para los profesionales, tener un lenguaje en común. Así que en nuestro contexto puertorriqueño, las implicaciones que tendría también el que una persona no reciba un diagnóstico para el cual cumple los criterios, porque tendría acceso a los servicios. Ustedes que conocen cómo son los servicios en nuestro contexto, o sea, acceso a servicios de salud, a servicios de educación adaptada. Así es que es importante nosotros reconocernos desde una óptica ética reflexiva, pero con la posibilidad de hacer un trabajo, que queremos transformar nuestro sistema social definitivamente, y eso está en parte de la postura que vamos a asumir. Ese trabajo terapéutico y evaluativo, añado yo, desde un espacio que es co-creado, no es un espacio que ya está a priori establecido. Podemos nutrir nuestra mirada desde métodos de evaluación diversos, instrumentos, pero no es solamente eso. Un número por sí solo a mí no me va a dar ninguna información. Es el número en su contexto.
Así que salirnos de ese monólogo profesional al diálogo, el diálogo que incluye a quiénes para un diagnóstico, por ejemplo, o para una intervención. ¿Ah? A los padres, ¿quiénes más? Maestros, profesionales. Y el profesional posicionarse siempre desde el ejercicio de humildad profesional como aprendiz, ¿verdad? Reconocer que nosotros podemos tener unos atisbos o unas ideas de conocimiento sobre un tema, pero siempre estamos en la disposición y en el interés de continuar aprendiendo, y no solamente aprendiendo a nivel teórico conceptual, sino también reconociendo que nosotros tenemos una persona aquí al frente de nosotros por un par de horas, por una cantidad de veces al mes o a la semana. ¿Eso es toda su vida? Para nada. Así que dentro de las oportunidades en la academia, pues hemos podido tener iniciativas, ¿verdad?, que están en proceso. He tenido la oportunidad, ¿verdad?, ya este semestre, como les mencioné, incluir la formación académica de estudiantes del programa de grado de Psicología Clínica en lo que es la investigación, las experiencias de investigación en el área de autismo, también el área de el trabajo de evaluación. Así que esto ha permitido fomentar esa aplicación de esa óptica más colaborativa y generativa de lo que sería la evaluación o una postura de investigación. Sabemos también acá la importancia de esa evaluación diagnóstica para que se pueda abrir el terreno de caminos de servicios para una familia, así es que también hemos hecho adiestramientos en los diferentes instrumentos de discernimiento, instrumentos estandarizados, y reconociendo que lo que nos recomienda el DSM es el uso de instrumentos de discernimiento. ¿Hay señales antes de evaluar? Tengo que mirar, ¿hay señales o no hay señales? Okay. Un instrumento estandarizado, por ejemplo, el EIDOS que estamos utilizando en la clínica, y siempre esa opinión clínica informada. ¿Qué nos dice esa opinión clínica de quienes estuvieron allí con esa persona en ese proceso de evaluación? Y eso requiere una observación sistemática, idealmente en múltiples ocasiones, idealmente en múltiples contextos también, para poder entonces llegar a una mirada sobre aquellos criterios A y B. Tienen que haber también múltiples métodos de evaluación. La evaluación, siempre me gusta esa metáfora del rompecabezas, pero un rompecabezas, piensen ustedes como el que hace un niño pequeño. Usted va a jugar con un niño y hay un rompecabezas por ahí y usted se pone a hacerlo y se da cuenta que le faltan piezas. A usted le faltaba la cara de Elsa, pero hacemos el rompecabezas y en el contexto de la evaluación siempre van a quedar piezas fuera, porque no hay forma que yo vea esto como un producto acabado y lo sepa todo. Así es que parte del asunto es reconocer, tratar de recopilar diferentes fuentes de información, ya sea del historial psicosocial, entrevistas a encargados, a padres, observaciones clínicas, trabajo interdisciplinario y también los instrumentos, que son importantes, ciertamente, pero son parte del conglomerado, del conjunto, que nos permite establecer entonces esa mirada. ¿Qué elementos hay que considerar a la hora de la evaluación? Algunos de estos que ya lo hemos mencionado anteriormente. Y esto ha sido también parte del ejercicio en la formación con nuestros estudiantes a nivel de psicología clínica, aquellos que han mostrado interés en el tema de autismo. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del uso de los materiales? ¿Qué es eso de usar materiales? En el caso de niños pequeños, cuando estamos evaluando, que usa el juguete para lo que se supone, o aunque no lo use para lo que se supone, que se haya inventado un juego. Eso está chévere, ¿verdad? Que se invente un juego por sí solo, que coge un bloque de madera y empieza a hablar por teléfono como hace la mamá, ¿verdad? Que es la vez que empieza, ajá, sí, ok, ¿verdad? Esas cosas las podemos escuchar y damos cuenta de cómo está imitando. Imitar es un elemento bien importante de lo que es el lenguaje. El lenguaje tiene unos prerequisitos y también ahí necesitaríamos a patólogos de habla y lenguaje que nos hablen de por qué es tan importante ese contacto visual, esa imitación, ese uso de medios fines, entre otras cosas. Y esa otra mirada también, esa interacción, compartir afectivo, social, que es la que también estamos quizás más adiestrados en el área de la psicología. Pero es el conglomerado de estas observaciones en conjunto con lo que dicen los padres,
con lo que ven en otros contextos, en el cuidado del niño, en la escuela de la niña, y demás. Y en el área de investigación, pues ciertamente hemos podido iniciar con nuestro primer proyecto, que hacía esa mirada entonces, como les decía a ustedes anteriormente, no solamente al contexto de la persona que ha recibido un diagnóstico, sino entonces a ese entorno familiar. ¿Qué vemos acá? De este acercamiento fenomenológico para esta investigación cualitativa se hicieron entrevistas a 9 cuidadores, que esos 9 cuidadores fueron todas madres. Porque, como bien nos dice en un documental que me gusta mucho de la Comisión de Derechos Civiles, que está en YouTube, que se llama La Otra Educación, nos dice, me parece que el licenciado Pablo Burgos, la cara de la persona, el familiar encargado de una persona con diversidad funcional, típicamente es una cara de una madre soltera. Eso puede cambiar, eso ha ido cambiando, pero sabemos las dificultades adicionales que eso tiene. Se miraba entonces esas experiencias de los cuidadores a partir de la época de pandemia por COVID, ¿no? Y un poco qué es lo que nosotros podemos mirar en esos hallazgos preliminares del análisis cualitativo, ese perfil de la persona cuidadora, pero también la importancia de tener un espacio de escucha, de validar su situación de vida particular, de las dificultades que ha tenido. Cuidar al que cuida. Esa importancia de que aquel que asume el rol de atender a una persona que requiere apoyo, y ese apoyo puede ser variable, ¿no? También necesita un espacio para sí. Y la realidad que conocemos aquí en Puerto Rico, los recursos limitados que hay para los jóvenes y adultos en el espectro de autismo o al fin y al cabo neurodiversos en nuestro contexto. Algunos recursos que yo también quería reconocer que son muy valiosos en el contexto de autismo, el programa, el grupo de AGNI, que es de padres de niños con impedimentos, y también la Alianza de Autismo en Puerto Rico. Hay muchísimos otros grupos también, pero por ejemplo dentro de la Alianza de Autismo, el proyecto META está dirigido a proveer apoyo a jóvenes y adultos, ¿no? Y ellos hacen también a veces las ventas, por ejemplo, ahora están preparándose para la venta de artículos como de arte para la época navideña, y son diferentes formas en las que también podemos nosotros colaborar con algunas de estas iniciativas. Hay un documental en YouTube también de la Alianza de Autismo, que se los recomiendo de una forma también como para que puedan escuchar de otras voces y reconocer también qué lugar pueden ocupar ustedes en cuanto a la posibilidad de continuar con el trabajo con las personas en el espectro de autismo, aquí o en otros contextos. Así es que me podría quedar hablando muchísimo más, pero quisiera escucharles a ustedes qué sentido le tiene lo que hemos hablado aquí hoy. ¿Dudas, preguntas, algo que les llame la atención? ¿Son todos estudiantes de aquí? ¿No? Pues me dices que no, quiero escuchar. Yo soy trabajadora social, trabajo en una organización sin fines de lucro, apoyando, ¿verdad?, a adultos con diversidad funcional, ayudándoles a conseguir empleo. Ah, qué chévere, súper. Y es un poco, ¿verdad?, cuando hablamos aquí con ese imaginario social, ¿verdad?, sobre sí, hay una amplia variabilidad dentro de las personas, las funciones, las destrezas, así que vamos a tener personas que bien puedan tener oportunidades de empleo, de educación. Sin embargo, también es parte de nosotros. ¿Cuánto posibilitamos eso como pares en los entornos en los que nos involucramos? Porque una cosa es verlo desde la academia y otra cosa es también estar involucrado en eso. Muchas gracias por eso. El proceso de diagnóstico, ¿verdad? Sabemos que está un poco más dirigido a lo que es los niños. No hay esta consideración de, ¿verdad?, de jóvenes y adultos que han pasado, ¿verdad?, ya la mayoría de su edad sin recibir un diagnóstico. ¿Cómo se llevaría entonces esa dinámica de cuando llegan estas personas que ya son mayores de edad a una clínica? Pues como les mencioné en algún momento, requiere entonces que, como dice el DCM,
tiene que haber evidencia en el historial de la persona de que durante esas etapas tempranas del desarrollo sí se ven esas áreas de dificultad. Y entonces eso implicaría que un proceso de evaluación debería tener reportes de informantes de quienes estuvieron involucrados en ese proceso. Es decir, quizás invitar entonces a la cuidadora, a decir a la mamá o al papá o a quienes estaban involucrados en ese momento para tener administrar algunos cuestionarios que puedan estar estandarizados y también para tener conversaciones sobre esas observaciones de aquel momento. Así que es más complejo pues porque hay que brindar contexto a algo que pasó hace 10, 15, 20 años atrás o más, pero sí son procesos que se dan, ¿verdad? Y hay especialistas que se han, ¿verdad? Enfocados quizás en el área de adultez y la juventud, pero sí es posible. Ay, perdóname, y también pues dentro de estas pruebas hay algunas que son para adultos también. El EI2 que les mencioné va desde la niñez hasta la adultez. ¿Verdad? Como están explicando que el autismo tiene un enfoque tan interdisciplinario que puede verse en muchas áreas. En cuanto al diagnóstico en sí, ¿no hay algún tipo de interacción entre los psicólogos clínicos y otros especialistas en diferentes áreas para hacer el diagnóstico en sí de la persona? ¿O no es obligatorio hacer ese diálogo? Ok. Eso que traes también se toma en consideración en la ley vida, que la ley vida establece como fue como para el 2012, donde se establece precisamente dentro de lo que es las guías de evaluación, las guías de intervención, guías de avalúo para los profesionales que trabajamos en el área. Ahora bien, así que lo ideal siempre es el trabajo multidisciplinario. Así que como yo no puedo tener en mi oficina, o por ejemplo aquí, no puedo tener en la clínica personas que estén todo el tiempo, ¿verdad?, de diferentes áreas, lo que sí se logra hacer son consultas, o por ejemplo uno tiene la autorización y consentimiento de la familia y entonces podemos tener esa conversación con por ejemplo, el especialista de habla y lenguaje, que fue quien lo evaluó, quien le está dando servicios, para obtener un poco ese insumo, a la misma vez que trabajamos mucho con los documentos, es decir, las evaluaciones que se han hecho, recomendaciones de otros especialistas a la hora de hacer ese análisis también. Pero sí, lo ideal es que sí. Cuando yo trabajé en el centro de autismo, en el departamento de salud, en un equipo multidisciplinario, un trabajo maravilloso, donde podía estar trabajando con un chico un proceso de evaluación a la misma vez que tenía mi colega patóloga de habla que había estado en la primera evaluación, conmigo podía entrar a la evaluación la terapeuta ocupacional, y igualmente dudas que yo tenía, pues yo las sacaba de los oficinas para que me ayudaran a mirar esto, porque nosotros, esta idea que les hablaba ahorita, ¿verdad?, la idea dentro de los saberes de la psicología ciertamente aportan, pero nos quedamos todavía en esta mirada, ¿verdad?, sesgada. Ningún programa académico le va a poder decir a usted, lo voy a orientar en todas estas áreas del saber, porque nunca terminaríamos, ¿verdad? Y hay que trabajar en ese sentido con los colegas y reconocer el valor, ¿verdad?, de su trabajo, y en efecto que nosotros sabemos. ¿Qué más? Se mencionaron unas diferencias en términos de diagnóstico de los géneros. Y fuera de las conexiones que sabemos que hay en los cerebros, ¿qué otro tipo de, por ejemplo, conducta diferencia en ese proceso de evaluación entre niños y niñas? Ok, pues obviamente, ¿verdad? Ya suena como que un poco redundante en el asunto, pero puede ser muy variable, pero por ejemplo, por traer en la prueba, una prueba EI2 para un niño pequeño incluye diferentes materiales, y hago así porque me lo estoy imaginando que la tengo aquí en los juguetes. Incluye diferentes materiales, ya sean carritos, bloques, bolas, también un bebé, una muñeca, un bebé. Y a nivel social, pues podemos ver esa distinción entre yo poder estar en un proceso de evaluación y ver que una niña chiquita puede mostrar interés en el juego de la muñeca. Y entonces uno piensa en el juego de la muñeca, pues inmediatamente cogió la bebé, ya el juego imaginativo simbólico, así que veo que esa área está atendida. Pero ojo, no es solamente que coja al bebé, cómo juega con el bebé. Así que yo podría ver entonces en la niña que carga el bebé y poder una mirada sesgada, simple, decir, tiene ese juego, ya aquí no hay señales de autismo, pero ver la calidad del juego, entonces me acerca a mí a dar cuenta de que
¿cómo es ese juego? ¿Es un juego que es repetitivo de algún juego que quizás observó en otra ocasión? Si yo me integro en un juego, y digo yo, porque para integrarme en el juego ya le permití tiempo suficiente para que se sintiera cómoda en ese espacio, yo que soy una extraña, o a veces puedo decirle a los cuidadores que estén presentes, ya, métanse en ese juego, a ver qué pasa, ¿ya? Estoy observando cómo es la calidad de la interacción en ese juego. Yo pude tener una chica que continué evaluando en múltiples sesiones porque yo no aclaraba mi impresión diagnóstica, y hasta que uno no aclara su impresión diagnóstica no hay diagnóstico ni nada que emitir, así que yo seguía tirando a la familia y escuchando mucho también la preocupación específicamente de su cuidadora principal, que era su mamá, que me indicaba, es que esto me preocupa, ¿verdad? Yo estoy viendo esto. ¿Qué pasa? Que era una niña que tenía unas altas destrezas a nivel verbal, así que se comunicaba sin dificultad, así que en el contexto de la escuela no habían problemas mayores en esa área, en esas expectativas en el momento, pero ese tipo de juego que ella hacía era un juego muy repetitivo. Pero para yo poder determinar que era un juego repetitivo tenía que dar muchas oportunidades para ver cómo era que se producía ese juego. Así que eso puede ser una diferencia en decir que ese juego simbólico estaba iniciándose, pero era un juego que se convertía en lo que es el criterio B. Ese uso de material era repetitivo, no era apropiado, no tenía un propósito aparente. No sé si es clara la pregunta. Sí. Sí, ok. Se atrae más, pero también. ¿Qué más? Yo siempre he tenido la duda de por qué hay más diagnósticos en niños autistas a diferencia de niños. Como que hay una diferencia. Ajá. O también se debe porque pues como que se le ha dado más importancia también a los niños, a los estudios de los niños que de las niñas. Okay. Pues mira, cada modelo que miramos al principio te va a dar una respuesta diferente, ¿verdad? En un modelo biomédico te puedo decir que hay unos marcadores genéticos diferentes, o a nivel de las estructuras de las conexiones cerebrales es diferente en el caso de los niños y en el caso de las niñas. A nivel de un modelo más crítico reflexivo te diría que tiene que ver con quien está evaluando y las expectativas sociales de la construcción de un género, ¿verdad? Sobre cómo es que debe comportarse el niño, cómo es que debe comportarse la niña en términos de las expectativas sociales, porque esto es un diagnóstico que mira esa área de interacción social. Ahora, también se han hecho críticas con respecto a los instrumentos, es decir, ¿verdad? Que hay un sesgo en que lo más que quizás se ha estudiado en el espectro de autismo ha sido la presentación clínica clásica de los varones, que la presentación clínica de las féminas es diferente, y esa no se ha estudiado tanto como en el caso de los varones, ¿verdad? También hay en ese contexto los instrumentos, ¿verdad? Prestan atención a quizás ese juego, pensar, como ya les mencioné, como ese juego de la muñeca, como que ya es un juego que tiene la niña. En el caso de las expectativas del varón, la idea de que yo he tenido cuidadores que me dicen, esa muñeca que veo allí, mi hijo no juega con muñecas, ¿verdad? Pero estamos hablando aquí que hay una construcción social que está atravesando ese proceso de la crianza, desarrollo de destrezas, y que es importante entonces para nosotros tomar en consideración ese contexto. Pues no juega, pero si yo lo traigo ahora, ¿le interesaría? O sea, jugaría, ¿cómo exploraría esto? Si yo hago el juego con la muñeca, ¿me imita en ese juego? Eso es lo que yo estoy observando, más allá de decir, ¿le gusta jugar con este tipo de juguete o no le gusta jugar? Son dos cosas diferentes, es decir, tiene la capacidad de imitar, y lo veo no solamente en ese juego con muñecas, lo veo en muchas otras interacciones en esas mismas sesiones de intervención. Así que la explicación puede ser diversa, ¿verdad? De acuerdo al modelo desde donde se está mirando el espectro de autismo, pero ciertamente sí ha habido esa mayor prevalencia en varones, y con lo mismo con otros trastornos del neurodesarrollo, como el TDAH también. Así que ahora entonces lo que se trata es de mirar mucha literatura en términos de lo que es el masking, el camuflaje de la sintomatología en el caso de las féminas, tomando en consideración también para informar al clínico que está en el proceso de evaluación sobre esta señal. Gracias nuevamente por esto. Y nada, un poco mientras usted le decía, yo reflexionaba también que tanto los niños como los adultos tienen la capacidad de desarrollar recursos y entonces se van adaptando. Y situándonos también en ese componente, ¿verdad?, de las estructuras sociales, a las niñas socialmente se les exige más
que a los niños. Entonces, un poco también como las niñas dentro, ¿verdad?, de estas limitaciones que pudieran presentar, como quiera desarrollan recursos en base a estas exigencias que tienen en casa versus los niños. Entonces, cuando voy a la evaluación, pues quizás las niñas pueden mostrar tener más recursos, que ese diagnóstico, ¿verdad?, el poner ese diagnóstico se ve más limitado, porque entendemos que la niña tiene recursos, pero es que la niña por esas exigencias ha tenido, ¿verdad?, que desarrollarlo. Adaptarse. Que un poco también me recordó, que me parece que es una conversación que ya habíamos tenido antes, en los adultos. Los adultos quizás es un poco más difícil, porque si tú llevas toda una vida en una sociedad, ¿verdad?, adaptándote un poco, a pesar de que tú puedas tener limitaciones, puedas tener dificultad, ¿verdad? Como ya tú desarrollas recursos. Entonces vas a llegar a un momento donde tú aprendiste ya a cómo sobrevivir, cómo defenderte dentro de tu entorno. Y que, por ejemplo, César, las dificultades que pueda tener ese adulto en un proceso de, vamos a decir, psicoterapia, un adulto que va a psicoterapia, porque presenta ansiedad y señales de depresión, pues se satisfacen las necesidades, ese aspecto de brindar una respuesta a esto que está viviendo la persona con estos diagnósticos que son comunes en la etapa de la adultez, porque las presiones que vivimos, ¿verdad?, en la adultez, el adulting, pues, pero entonces se mira y se justifica desde allí, pero no se presta atención a que pueden haber otras posibles respuestas a esas dificultades, como por ejemplo que cumpliera con criterios en un espectro. Sí. Yo quería preguntar sobre qué otros diagnósticos a lo mejor se pueden confundir bastante o tapar con... Sí. Por ejemplo, en el DCM, el diagnóstico para todo. Así que, o se cumplen con unas cosas o se cumplen con otras, pero, por ejemplo, en el área del lenguaje, hay un trastorno del lenguaje social pragmático que presta atención entonces a las dificultades de comunicación social. Ahora bien, si se cumplen esas áreas de dificultades en el lenguaje pragmático, que es el aspecto social simbólico del lenguaje, y también hay conductas repetitivas estereotipadas, es autismo. ¿Verdad? Ahora bien, si es solamente esa otra área, pues es solamente un trastorno del lenguaje. Pero se puede confundir con muchas otras áreas, por ejemplo, trastornos del lenguaje como tal solamente sí, pero para eso, aunque están cobijados en el DCM, necesitamos la expertise del área del lenguaje. También en el área ocupacional es muy complejo establecer un diagnóstico cuando hay dificultades sensoriales bien marcadas. ¿Cómo tú explicas esa dificultad a la luz de lo que tú estás observando? ¿Cómo tú puedes distinguir si esto es una dificultad en el área sensorial, pero lo que se está afectando que tú ves acá social es por esto y no ves las otras dificultades asociadas al autismo? También cuando hay esas señales sensoriales y hay lo que puede hacer un diagnóstico de TDAH, también esa combinación puede tener señales que puedan ser confundidas con el trastorno. También va a depender de la etapa del desarrollo, ¿verdad? Porque hay diferentes elementos, ya sea, por ejemplo, un niño muy hiperactivo que va corriendo por mi escritorio de mi oficina, corriendo en esto, con la computadora, y pues no me responde al nombre porque no escucha, ¿no? La audiológica decía que escucha bien, pero si está corriendo las millas y va, ¿verdad?, no me puede escuchar y pararse a responder, ¿verdad? Pues hay unas áreas allí a nivel de conducta y de proactividad también que pueden interferir, ¿verdad? O sea, es más amplio el asunto en ese aspecto. No pasa nada con que haya duda. No pasa nada con que usted, después que haya administrado demás, o se quede con la duda. No pasa nada, nos incomoda la duda. Buscamos la certeza. Es bien complicado. Pero eso de quedarnos en pregunta también puede ser. ¿Verdad? Podemos quedarnos en pregunta y decir, ok, pues yo puedo ver que aquí hay unas señales, sin embargo, no veo que son suficientes para establecer el diagnóstico en este momento. Vamos a dar un tiempo de estimulación en esta área, apoyo en esta área y volvemos a reevaluar. Eso es posible, también pues porque yo puedo tener un niño pequeño que yo pueda pensar que tiene las señales asociadas al autismo, pero realmente cuando observo y escucho el contexto me pregunto, ¿esto es un niño que ha sido estimulado? ¿O es un niño que ha estado en un corral frente a un televisor por la mayor parte del día? Sin señalamientos a la familia, porque aquí nadie
Ningún niño nace con una familia que sepa exactamente qué es lo que hay que hacer y cómo es que se cría, jamás en la vida. Me entregaron una niña en el hospital, mi bebé, y me dijeron, mire, vengo ya mismito porque hay que bañarle. Yo, ¿verdad? Una enfermera, por favor, no me soba. Yo no sé hacer nada. Pero hay esa expectativa, eso es otra reflexión, ¿verdad? Pero es como entonces también podemos ver entonces un infante que no habla, no responde el uso de los materiales o algo porque no ha sido expuesto. Hay pobreza en este país, hay familias que no tienen juguetes en las casas. Así que ¿cómo yo puedo tener la expectativa de que ese niño pueda hacer una caja de formas si en la casa los juguetes son las bolas de Navidad que la familia logró por donación de un vecino y va a votar? ¿Okay? True story. La cuestión de cuidado también, tengo una persona cercana que, o sea, se le hace bien difícil poder como que tener interacción con su bebé constantemente porque tiene que trabajar, ella es madre soltera, súper joven, y entonces quien la cuida es la abuela, pero entonces la abuela es mayor, la abuela tiene 80 y pico de años, so la nena le está presentando pues estos tipos de como que signos de que la nena no le habla, no le camina, ella tiene un añito, o sea que yo sé que es tempranito, pero como que son cosas que ella se preocupa, pero tiene que estar trabajando, ahora mismo está como con 2 trabajos, so eso es una cosa también bien. Y eso es una estampa de nuestro contexto, que quizás no está tan visibilizado, que lo veamos tanto en los medios o demás, pero eso es muy común. Nuevamente, los modelos, esa idea del impedimento, pero es un problema social, porque hemos establecido un sistema, unas expectativas también, la que obliga a esa mamá a decir que yo tengo que proveer para el sustento. Sin embargo, el niño está teniendo rezagos en sus etapas expectativas del desarrollo, pues porque hay una persona de 80 años que tampoco es para que esté cuidando un bebé, ¿no? Pero es la realidad que vivimos. Me gusta, ¿verdad? Porque existe el caso de que los padres estén en completa negación, ¿verdad? Porque Sí. tenemos esta vista bien negativa de lo que es el espectro autista. Entonces me pregunto cómo se trabajaría un diagnóstico, o ya, ¿verdad? Ya, ¿verdad? El niño o la niña tiene el diagnóstico y los padres están completamente uncooperative, o sea, no quieren cooperar con la situación, no quieren los servicios, en negación. En ese caso, ¿cómo se trabajaría entonces, ¿verdad? El darle la ayuda a esa persona. Sí, ok. Pues sí, son procesos, ¿verdad?, de familia, por eso es que hago referencia cuando hablamos de quizás un proceso de diagnóstico o de familia. Así que parte del proceso también implica que el especialista que esté trabajando debe estar tomando eso en consideración desde el primer momento, ¿verdad?, de que llega ese referido para un proceso de evaluación. Así que tomar en cuenta de ir explicándole lo que uno va observando, anticipando la posibilidad de que hubiese señales, ¿verdad?, del diagnóstico, y más que nada es un poco cuando uno conversa con los cuidadores y uno va orientando, porque nosotros, ¿verdad?, nos podemos poner muchos sombreros, ¿verdad? Después estoy evaluando, pero ahora estoy orientando, pero ahora estoy... esos padres están allí porque quieren el bienestar para su hijo. ¿Cómo se ve el bienestar o cómo es? Eso, ¿verdad? Pues eso es otra conversación. Pero están allí porque desean el bienestar de su hijo, de su hija, de su hija. Y en ese aspecto entonces implica uno conectar con eso y reconocer las implicaciones que tendría el que no recibiera entonces los apoyos que necesitaría. Bien porque esté en el espectro de autismo o no, bien porque sí se están viendo unos rezagos, y esos rezagos, por eso es la razón que llegan a un proceso de evaluación, ¿verdad? Y entonces, en la inmensa mayoría de los casos, ¿verdad?, y he tenido experiencias, ¿verdad?, como la que tú relatas, pues eso es una forma de trabajarlo, ¿verdad? Y como siempre aporta mucho ese ejercicio de humildad que les hablaba anteriormente. Es diferente si uno viene posicionado como que yo soy el experto, quien yo sé, ¿verdad?, y ustedes están mal, versus reconocer, ¿verdad?, que estos padres están aquí buscando el bienestar de ese hijo, y aquí ya llegaron aquí, pues hay un interés, un trabajo por hacer, ¿verdad? Es un poco orientar, parte de nuestro compromiso también, ¿verdad?, con la ética. Más allá de la diferencia de los diagnósticos, ¿cómo podemos ver la comorbilidad en el diagnóstico? Sí, pues la comorbilidad está con otros trastornos del desarrollo, entre los que, ¿verdad?, por ejemplo, el mismo TDAH, por ejemplo, también puede haber discapacidad intelectual, también puede estar con otros diagnósticos bastante comunes en el área de habla y lenguaje, como rezagos
al lenguaje, que son diagnósticos que establece el patólogo del lenguaje, o diagnósticos del área ocupacional que establece el especialista en esa área y los demás especialistas que esté visitando. Como miramos anteriormente, es un trabajo de múltiples disciplinas, así que puedes tener, por ejemplo, visitó el audiólogo, pues emitió un diagnóstico, visitó al neurólogo, emitió un diagnóstico. Y es importante nosotros cuando establecemos un proceso de evaluación poder añadir todo aquello que ya indicaron otros especialistas, como cuál es esa impresión general. Y usualmente en el espectro de autismo también veo habla, lenguaje y sensorial como lo más común.